Una cosita para ponerlo de acuerdo. Y vuelvo a repetir, especialmente los padres con los hijos y los padres. ¿Ustedes diferencian entre, por ejemplo, un momento formal y uno informal o no sexual? ¿Formal o informal? ¿Diferencia esos momentos o no? Si no, calculo que sí, es una pregunta para que me conteste. Cuando le dicen, por ejemplo, va a una, qué sé yo, a un cumpleaños de 15, un casamiento, te dice, por ejemplo, en elegante sport. ¿Qué significa elegante sport? ¿Significa, por ejemplo, que uno va en chancleta? ¿Algo así? Creo que no. Y va a un casamiento y no importa las condiciones del lugar que es ese casamiento. Usted le dice después a los novios, che, ¿sabe qué? Tengo ganas de no prestar atención, sentarme como quiero y dar todas las excusas habidas por haber. ¿Lo hacen eso o no? Obvio que no, pero no entiendo por qué lo hacemos acá. Es decir, yo lo que estoy viendo que esto va avanzando. Damos una licencia para algunas personas que tienen cierto tipo de problemas físicos, o sea, por el estilo, y parece que se transforma en una regla esto. No complicamos la existencia como un montón de cosas, pero lo que pasa es tampoco, digamos, confunda gordura con hinchazón. ¿Ok? Porque estoy seguro que esto es así. Si usted va a un casamiento, ¿sí? No va a ir a un shortcito en chancleta a sentarse en el piso porque me duele la columna. Se va a sentar como está donde está con lo que le ofrece en el casamiento. Ahora, esto es poco lo que hablamos ayer acerca claro, tenemos esta idea de que Dios está invisibilizado. Dios no lo veo, entonces hago lo que se me antoja la gana. Y la consecuencia está también. Esto es como queremos que Dios no lo veo, entonces no hay consecuencia. Y esto lo veo muchas veces entre los mismos creyentes, la iglesia. Entonces no tengo un problema, es lo que siempre le digo, a veces me dice, que exagerado, y lo que le pregunto es, a ver, explíqueme por qué. Cuando yo le pregunto, porque llovió, o porque hay una actividad familiar, o una fiesta en particular, le pregunto, ¿usted faltaría a su trabajo? No, me dice. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces está licenciado o tiene razón para faltar una reunión, a dejar de congregarse? No hay razón para eso. Entonces te dice, pero qué exagerado, pastor. Ok, explícame por qué soy exagerado. Por supuesto no hay respuesta porque, por la simple y sencilla razón de que es una lógica absolutamente razonable. ¿Okay? Fíjese el tema de cosas, a veces tengo este conflicto a veces con los padres que me dicen, no, ¿por qué no vino tu hijo a la reunión? Y porque se quiere estudiar. Le digo, yo nunca he visto que le diga, que vaya al colegio y diga, no, hoy no puede venir porque tiene una reunión de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios es relegado al final de todo el proceso? ¿Se entiende el planteo? Esto es muy simple. ¿Por qué Dios siempre es relegado? ¿Por qué? Bueno, una razón pasa por acá, porque uno cree que no hay ninguna consecuencia tomar ningún tipo de medida en contra de Dios. Adán y Eva, a pesar de que Dios le dijo, el día que comáis este árbol moriréis, van a morir, el punto central es que Satanás le dijo, no moriréis, no hay consecuencia, y cuando comieron, entre comillas, presumieron porque no estaban muertos, no cayeron fulminados, ni nada por el estilo. Es muy interesante este concepto o esta idea que aparece aquí.
en Génesis 3:6, y vamos a buscarlo. Claro, por supuesto también está este planteo, aunque usted diga, siento un dolor, lo que sea, y la verdad que si tiene que sentarse, bancarse el dolor para escuchar la palabra de Dios, pregunto, sentarse correctamente, ¿sí?, en un banco, cosas por el estilo. Y mi pregunta es si el dolor que usted siente en ese momento para poder escuchar la palabra de Dios, ¿es comparable al dolor de Cristo en la cruz de Calvario? Estoy seguro que no. Pero exaltamos el dolor que Cristo sufrió en la cruz, pero después esto no lo voy a hacer yo. O sea, forma parte de la hipocresía del cristiano moderno y cosas por el estilo. Ahora, por otro lado pregunto, ¿acaso los creyentes antiguos eran más creyentes que los actuales? Ellos tenían una salvación especial y nosotros una salvación ya digamos, de menor calidad. Yo creo que no. Cuando uno ve el libro de los Hechos, y aún de la historia del cristianismo, y lo que han hecho estos hermanos para poder nutrirse de la palabra de Dios y no perderse la palabra de Dios, uno lo compara con los creyentes modernos, es lo que siempre le digo, los creyentes actuales somos todos unos maricones. O sea, creemos que la vida cristiana es un conjunto de quejas y llorar y llanto, y quejas y llorar y llanto. Así somos actualmente, lamentablemente, y por esa razón nunca vamos a estar dispuestos a sufrir nada por Cristo. Por esa razón, lamentablemente, lo que era común, por ejemplo, en la iglesia primitiva, sufrir persecución, pasar por necesidades, tener sufrir un montón de cosas por causa de Cristo, no uno, todos, hoy por hoy eso se transforma en una excepción. Algunos están dispuestos a sufrir por Cristo. La mayoría, lo único que quiere hacer su vida cristiana es un conjunto y constante, permanente, llanto y quejas y llanto y quejas. La realidad es que a veces pienso, ¿cómo será cómo entender la paciencia de Dios, bancarse llantos y quejas, constantemente? Es una cosa terrible. Y hay que ver si a veces los incrédulos no quieren o desprecian la salvación de Cristo porque ven realmente, yo no creo que sea así, pero lógicamente, humanamente hablando, que los incrédulos desprecian un poco la salvación y a Cristo porque ven cómo somos los creyentes. Y esto no sería nada extraño. En los tiempos de Cristo había dos escuelas, los fariseos estaban divididos en dos escuelas, dos grandes escuelas. Uno era conocido como Shammai, la otra escuela era Hillel, la escuela Hillel, de Hillel o Hillel. Es interesante la historia de Hillel. Usted sabe que, o sea, fíjese, ha sido un fariseo un rabí de tanta importancia que fundó una escuela, ¿ok? Y cuando usted ve la Biblia, discusiones sobre alguna cuestión de la ley de Moisés, usted encuentra precisamente los pensamientos de ambas escuelas, digamos, rabínicos, ¿ok? Fíjese en el caso cuando Cristo le pregunta acerca del divorcio, entonces, y ahí aparece claramente la interpretación que hace de Deuteronomio, qué significa cuando Moisés dice que si hay algún, digamos, algún motivo en particular, y la palabra que utiliza Moisés en Deuteronomio es se me fue el nombre, la palabra, pero ya se me volvió. Entonces uno dice que se refiere, y Cristo de hecho trae ese pensamiento. Algunos dicen que si no es por causa de adulterio,
Y esto muchas iglesias muchas iglesias evangélicas o incluso entre los bautistas actualmente te dice que solamente se acepta el divorcio cuando es por causa de adulterio. Y realmente ese pasaje aparecen los dos pensamientos, ¿ok? Indecente, hay por algún motivo indecente. Entonces están la escuela Gilead, que es una escuela liberal, decía que por cualquier motivo, ¿ok? Y la escuela llamada dice que no sé, por causa de adulterio. El Cristo dice no es ni por uno, ni por un lado, ni por el otro lado. Usted sabe que la historia de él es muy interesante. Este buen hombre, por supuesto, vuelto de lo que es cautiverio, tipo, era un jornalero, tipo pobre, y el tipo quería estudiar la palabra de Dios, con un rabino, por supuesto, ¿no? En ese tiempo. Y lo que cobraba el rabino por cada estudiante, por día de estudio, era un salario, digamos, sería equivalente a un salario diario. O sea que Iliel, si laburaba ese día, tenía plata para pagar el rabino e ir a estudiar. Si no pagaba, no podía estudiar. Pero era tanto el deseo que este hombre tenía de estudiar la palabra de Dios que cuenta que un día no consiguió laburo, porque eran jornaleros, y tipo quería seguir estudiando. Entonces se acercó hasta la casa del rabino, era pleno invierno, y yo le garantizo que en las alturas de Jerusalén hace mucho frío. Yo le puedo asegurar que estuve un mes que sería más o menos fin de enero, principio de otoño, y en Jerusalén, y después de un chaparrón, esto es literal, llegué a tiritar de frío. Esto es literal. Justo a mí que me encanta el frío, pero es realmente el frío que hizo fue insoportable. Y cuenta la historia de eso, que el tipo se acercó hasta la casa del rabino y se sentó afuera debajo de una ventana para seguir escuchando las enseñanzas del rabino. Lo encontraron casi muerto, congelado, buen hombre. Así que aún un incrédulo estaba dispuesto a tener ese tipo de actitud respecto a la palabra de Dios. Yo la verdad que no entiendo por qué los creyentes lloramos y mariconeamos de una forma que es incomprensible. Entonces todo es motivo de molestia. Que el banco, que el vientito, que si no hay aquello, si no hay el otro, que no me siento, que si me siento y no sé cuánta cosa más. Y por supuesto esta discusión acerca de que si es largo, si es corto y un montón de cosas. Y sobre toda la cosa, la falta de agradecimiento al Señor que le da a muchos hombres y mujeres el deseo de dedicar no 1 hora, no 2 horas, sino mucho tiempo de su vida cotidianamente para estudiar las Escrituras, para poder enseñar correctamente las Escrituras. No hay ni siquiera un respeto hacia aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan para que ustedes puedan recibir un alimento sólido. Es un tema, ¿bien? Entonces, como decíamos en Génesis capítulo 3, fíjese una cosa interesante. ¿Por qué creen ustedes que la cosa de Dios no representa para nosotros elementos de trascendencia e importancia? ¿Por qué cree usted, que las cosas de Dios, y especialmente la palabra de Dios, es algo que no debe hacer impacto y tener injerencia directa en mi propia vida? ¿Por qué cree usted que no es un motivo para que yo durante la semana me tome el trabajo de volver a escuchar, si está grabado por supuesto, y si no está grabado, toda la nota que usted tomaron, volver a revisar acerca del mensaje del día domingo, para reafirmar conceptos o cosas por el estilo? Y estoy seguro que, lamentablemente, nos vamos de aquí, la gran mayoría pasó por un tiempo de vacaciones, pero la palabra de Dios no hizo ningún impacto en tu vida. Y antes que diga
pastor, ¿por qué estás jugando? Yo lo que te voy a decir es que el día que yo vea que la palabra de Dios hizo impacto y cambió tu vida, ese día personalmente y públicamente te pediré disculpas. Pero mientras tanto, lamentablemente tengo la razón. Génesis 3 aparece un detalle interesante. Fíjese lo siguiente. ¿Se acuerdan? Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se desciende del cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se acuerdan? Le dijimos que esta segunda vez que aparece la palabra injusticia hace referencia a qué. En contra, es ocultar la palabra de Dios. Básicamente es invisibilizar la palabra de Dios. Fíjese, Génesis 3:6 dice lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó su fruto y comió. Fíjese las primeras dos frases. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Vaya a capítulo 2. Fíjese el 9, versículo 9. Fíjese qué interesante la descripción que hace la palabra de Dios de los árboles. Dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ¿qué cosa? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Ok? Fíjese la descripción que Dios hace de todos los árboles que Él hizo para que el hombre pueda disfrutar y comer, disfrutar de esos árboles. Y en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y fíjese qué interesante esta descripción donde, teniendo en mente Romanos capítulo 1, es interesante que automáticamente lo que pasó a ser bueno y codiciable, aquello que Dios dijo que no debía serlo. ¿Se entiende la idea? Mire qué interesante, lo que Dios dijo que esto es bueno, agradable, lo que sea, automáticamente ahora lo que la mujer dice pasa a reemplazar lo que Dios dice. Entonces automáticamente lo que era agradable y bueno deja de ser lo que Dios dice, sino lo que la mujer dice. Y a todo esto se le agrega un componente fundamental en este proceso y tercer elemento que aparece en Génesis 3:6, ¿cuál es? Que el árbol era codiciable ¿para qué cosa? Para alcanzar la sabiduría. Aparece aquí un nuevo mito y es que el hombre no tiene límite, puede hacer lo que quiera, conseguir lo que quiera, conquistar lo que quiera. Y de hecho, habitualmente, si a usted le gustan los programas o artículos de científicos, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con, supongamos, el espacio exterior, siempre, habitualmente, el concepto es, con la tecnología actual no podemos llegar, pero va a llegar el día que el hombre va a lograr desarrollar la tecnología para poder llegar, o lograr, o lo que sea. Yo no lo pongo en tela de juicio, esto es todo lo contrario, porque de hecho, una de las características de los tiempos finales, de los tiempos, digamos, cercanos a lo que es el tiempo de la gran tribulación, el libro de Daniel dice que la ciencia se va a incrementar. ¿Ok? Daniel 12 nos habla de esto. Y de hecho, sabemos que más de la 2/3 parte de todos los científicos de todos los tiempos son contemporáneos. Entonces, que el hombre pueda desarrollar o lograr importantes avances en el mundo de la tecnología, ya Daniel 12 lo está diciendo. O sea, la Biblia ya lo estaba comentando. De hecho, si usted, aunque usted no lo crea, usted va a encontrar pasajes de la Biblia que habla sobre que en estos tiempos, acerca del gran problema de la contaminación ambiental, como sabemos que existe, es una moneda constante corriente de estos tiempos.
Así que fíjese esto, lo que era sabio conforme a el diseño, el plan, el propósito y la visión y la voluntad de Dios, ahora pasó a ser, ya Dios desaparece, porque esta cosa que Dios dice que este árbol era agradable, era bueno, ahora es el hombre en su propia sabiduría dice que esto es bueno y esto es agradable. Pero es interesante esto. Siempre para el hombre lo que es bueno es agradable, lo que es contrario a Dios. Le doy un ejemplo muy sencillo, lo que le dije al principio. Es bueno, es agradable ir a una fiesta bien vestido, ¿sí? Aunque después llegamos a casa y vieron cómo pasa con las mujeres siempre, te dice, tengo los pies hechos percha, por los tacones, por los qué, por aquello, bien habitualmente pasa eso. Que el vestido, que esto, que, pero no estoy dispuesto a cambiarlo porque esto es algo humanamente hablando, es lo correcto y lo agradable. Pero cuando esto, que bueno y correcto, tiene que ver con Dios, me pudre la existencia. La verdad, me tiene podrido todas estas cosas. Yo quiero decirles algo. Yo tengo un profundo... En general, todos nuestros hijos, en las escuelas, en las universidades, generalmente llegamos a recibir una importante formación de carácter humanística. De hecho, quiero decirles que en muchos aspectos soy un humanista. Y realmente tengo admiración por el ser humano, por lo que logra, por la capacidad, pero el problema radica en esto. Eso logra esa capacidad, esta es la gran diferencia que uno debería tener con el humanismo, y es que esto es por algo propio del ser humano o es algo que Dios le ha dado. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Entonces el problema es que el ser humano entiende que es su propia sabiduría, su propia capacidad es lo que ha llevado hacia las nubes. Otra vez, ¿se acuerdan de Satanás? Subiré, digamos, dice, yo subiré y yo haré, yo me sentaré, ¿ok? Es su propia capacidad que logra este proceso. Y en este proceso, el ser humano tiene que caer en la más absoluta y ridícula contradicción. Cuando algo claramente aparece una inteligencia detrás de esa obra, con todo lo que es el propósito de esa obra, apreciamos la capacidad del hombre de lograr eso. Pero cuando esa misma lógica debe ser aplicado indudablemente a algo que requiere de capacidad de inteligencia para lograrlo y de poder para hacerlo, decimos que fue fruto del azar. Un ejemplo, no hay ser humano que no va a haber. Fíjese que en China, le doy como ejemplo, se han desarrollado nuevos conceptos de lo que es la relación entre, digamos, el estándar, el estilo de vida y el trabajo. Sí, en China, después lo voy a buscar, hay un edificio que se ha desarrollado donde el ser humano vive, trabaja en un contexto rodeado de, por ejemplo, de naturaleza, y tiene dentro del mismo edificio parques y cosas por el estilo. Y uno habla del diseño de una persona o conjunto de personas inteligentes y habla de la capacidad de los ingenieros para llevar adelante este proceso y lograr esa cosa maravillosa. No hay ser humano que estaría dispuesto a decir que esto es fruto de qué cosa, del azar. Pero cuando vemos la complejidad de lo que es la creación de la naturaleza, del ser humano, la complejidad del ser humano en toda su extensión, decimos que esto es fruto del azar. Surgió porque surgió y nada más. ¿Entiende la contradicción de este proceso?
O sea, es lo que Pablo en Romanos 1 dice, que pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Llega un punto de la negación de tal manera de Dios y de la palabra de Dios, tiene que caer en la necedad de no reconocer lo que es obvio, lo que es cierto, lo que objetivamente es una realidad. Y esto ocurre con la vida de cualquier ser humano cuando se le presenta el Evangelio, y lo que hace el ser humano en general es pretender la imposibilidad de ese Evangelio, la incoherencia de ese Evangelio, la incongruencia de ese Evangelio, la infactibilidad de ese Evangelio y, por supuesto, la falacia de ese Evangelio. Pero cuando contamos la historia de personas como, por ejemplo, que ha dado todo de sí, entre comillas, términos humanos, para salvar la vida de otros, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Fíjese algo tan simple. Si usted va a la Costanera Sur en Buenos Aires, ¿ok? Antiguamente, el principio del siglo pasado, usted sabe que la Costanera Sur era el lugar de veraneo de la clase, digamos, alta de la ciudad de Buenos Aires. La aristocracia porteña iba a pasear y a veranear o disfrutar del río en lo que es la Costanera Sur. Por eso fíjese que si usted va a la Costanera Sur, va a encontrar, digamos, todo lo que es el trazado con galerías, y de hecho ahí se emplazó finalmente frente a la entrada lo que es la, ¿cómo se llama? La reserva ecológica, la fuente de Lola Mora. No sé si conoce quién fue Lola Mora. Lola Mora realmente fue una mujer bastante, diría, avanzada para su época, una mujer rebelde en el buen sentido de la palabra de la rebeldía, en un tiempo donde las mujeres estaban recluidas a tareas hogareñas. Allá a los principios del siglo XIX, Lola Mora se convirtió en una importantísima artista en la Argentina y a nivel mundial. Y usted busca la biografía de Lola Mora, realmente fue una mujer de avanzada, digamos, para lo que es su tiempo, y una de sus obras, digamos, una de sus obras más importantes es La Fuente de las Nereidas, ¿ok? Y esa fuente que ella diseñó y esculpió está justo puesto sobre lo que es frente a la entrada de la Reserva Ecológica de la Costanera del Sur. ¿Nunca fueron a la Costanera del Sur? ¿Nunca fueron a pasar por la Costanera del Sur? La verdad que es un lugar muy lindo. De hecho, tenés el Museo del Teléfono. De hecho, mirando la Fuente de la Nereida hacia la derecha, usted no sé cuánto distancia, pero no mucho, va a encontrar la entrada a lo que era la antigua Ciudad Deportiva de La Boca. ¿Sabían? En una época se había diseñado, allá por los tiempos de Alberto J. Armando, lo que era la Ciudad Deportiva de La Boca. La entrada es un puente que es una cosa, un semicírculo, pero muy pronunciado. O sea, tenés que pisar el coche bien para poder entrar. Hace un tiempo atrás, un día estaba yo justo ahí y digo, che, voy a visitar este lugar. Imagínate, lo vi cuando era pibe. Y me meto, subo esa rampita, bajo y me encuentro con una barrera y me detiene dos tipos de seguridad armados. O sea, no tuve tiempo ni pensar, digamos, poner marcha atrás y rajarme. No, vinieron los tipos, le expliqué, le dije, no, bueno, ahora esto es un lugar privado, no puede pasar, así que tuve que tirar marcha atrás y volver. Pero fíjese que si usted visita lo que es la Costanera Sur, hay una parte que, digamos, con galería, muy lindo, hay una estatua, la estatua de Luis Viale. De hecho, fíjese un detalle, hay una calle en la ciudad de Buenos Aires con el nombre de Luis Viale, que cruza más o menos lo que sería Villa Mitre, Paternal, y quizá tocando un poco Villa Crespo, en la calle Luis Viale, a un par de cuadras de Juan B. Justo y Nazca, para que se ubique más o menos. ¿Quién fue Luis Viale? Fue un importante científico que encontró la cura de, no sé,
de la estupidez humana. Fue un importante, no sé, conquistador en los tiempos de la colonización, la conquista, el descubrimiento de un nuevo mundo. ¿No sabe quién fue Luis Viale? ¿Alguien sabe? Si lo sabe, me lo dice, se ganó una comida en Puerto Madero. Allá por fin de 1800, principio de 1900, hubo un barquito que navegaba de Buenos Aires hacia la ciudad de Montevideo, Uruguay. Usted sabe que Río de la Plata le agarra los chifres, viene una tormenta impresionante, en serio, te agarra la sudestada, cuando viene la sudestada por Río de la Plata, De hecho, fíjese que toda esa zona, viene la sudestada, el riachuelo. No sé, usted sabía que River nació en La Boca, sabía, ¿no? La institución Club River nació en La Boca. Sí, fuimos casi hermanos, o fuimos hermanos en el fondo. ¿Ok? De hecho, antiguamente a River se lo conocía como el equipo del Arsenero, porque estaba pegado prácticamente a la Dársena Sur. Y entre otras razones tuvieron que buscar otra canchita, ¿por qué? Porque la cancha que tenía River no le crecían pasto. ¿Saben por qué? ¿Vieron que lo que le canta la gallina a Boca dice que la Boca se inundó? Bueno, el problema con ello era que toda esa zona se inundaba siempre y no le crecía un maldito pasto a la cancha. Así que eso fue el origen de la gallina, para que sepan. Pero fíjese que viene esta tormenta y un barquito que iba navegando hacia Uruguay se hunde. Y Luis Viale era uno de los viajeros y el buen hombre tenía su salvavidas y justo vio una mujer que se está ahogando, no tenía salvavidas. ¿Qué hizo Luis Viale? Se sacó su salvavidas y se lo entregó a la mujer. ¿Qué pasó con don Luis Viale? No se sabe porque desapareció. O el tipo desapareció para no ver más a su mujer y no bancarse más a su suegra, o lo más probable es que se haya ahogado. Y este acto heroico de dar su vida por otra persona le ha dado el ser humano, o en este caso la Argentina, le ha dado un reconocimiento de manera que tiene una calle con su nombre y tiene una estatua ahí en la Costanera Sur mirando precisamente hacia el río, que en esa época todavía se ve el río, ahora lo que pasa es que está la reserva ecológica, que no se ve el río, pero en la época de Luis Viale se veía el río. Fíjese que, y está bien que el ser humano reconozca este tipo de coraje, de valentía, este tipo de sacrificio, pero cuando hablamos de Cristo, hacemos todo lo posible para que eso sea una cosa absolutamente irreal. Y una de las cosas que hacemos es, a través de este proceso, lo vamos tapando con un montón de cosas y cuestionamiento, de manera que el sacrificio de Cristo sea totalmente imposible haber sido realizado. Fíjese que se ha desarrollado, se ha quedado hoy por hoy, cuando alguien me saca este tipo de teoría que demuestra que Cristo realmente no murió en la cruz, o sea, me causa gracia, porque indudablemente es una persona que tiene un pensamiento anacrónico, porque o sea, la evidencia existente acerca de la muerte de Cristo en la cruz es tan abrumadora que no hay forma de cuestionar esa muerte. La realidad es esta. De la misma forma, las evidencias acerca de la resurrección de Cristo es tan abrumadora. De hecho, le digo, no hay hecho de la antigüedad que está avalado por tantas pruebas y evidencias como es la muerte y la resurrección de Cristo. Que hoy pretender seguir cuestionando eso es realmente una supina ignorancia, sinceramente. ¿Ok? Pero fíjese que se ha desarrollado mucha teoría con tal de mostrar que Cristo no se murió. Ahora, más allá de esta cuestión, es importante lo siguiente. Lo que hace este tipo de teorías, pero dice que Cristo no murió, le agarró un shock, se desmayó, después resucitó de la tumba, o digamos se despertó de la tumba, y no sé cuántas giladas, estupideces más hay de todo esto. Pero en el fondo, cada una de estas teorías, en el fondo le digo lo siguiente, en lo que a mí respecta, es una evidencia más del hecho de la crucifixión de Cristo. Porque ellos no dicen que la crucifixión de Cristo es mentira.
lo que trata de decir que Él no murió. Y si alguien me dice, ¿por qué? Las teorías de que Cristo no murió es parte de Romanos 1:18, cuando dice que el hombre que atrae la injusticia busca ¿qué cosa? Busca detener la verdad de Dios. Le digo, tiene que ver con esto. Si alguien me dice por qué motivo digo que tiene que ver con esto, se hace acreedor del primer bicho que voy a pescar. Entonces, fíjese un detalle. En el fondo, lo que no hace esta teoría, lo que hace esta teoría en el fondo es aseverar que Cristo fue crucificado. ¿Se entiende lo que le digo? O sea, esto es algo así como, por ejemplo, en la misma idea sería que acá, digamos, alguien viene y dice, che, asesinaron qué sé yo, a Cachito. Y empieza a discutir, o le pega un tiro a Cachito, se murió, lo que sea, y empieza a discutir acerca de dónde le pegó la bala, si le atravesó un órgano importante. A ver, todas estas cosas, lo que estamos diciendo, ¿qué cosa? Que realmente a Cachito le pegaron un tiro. O sea, no hay, lo que estamos con estas elucubraciones es dar fe de que realmente hay un hecho que ocurrió, que es la crucifixión. El gran problema es que en el fondo toda esta teoría lo que busca es, entre comillas, es ¿qué cosa? Es el hecho de, digamos, de demostrar, entre comillas, lo que afirma la palabra de Dios acerca de la ineficacia de lo que es esa crucifixión, entre comillas. Un detalle. ¿Cuántos libros de historia se ha escrito acerca del sacrificio de Luis Viale? ¿Sabe cómo sabemos de este acto de este hombre? No hubo ninguna cámara, no hubo ningún tipo ahí filmando, sacándose selfie, ni nada por el estilo, ni tampoco hubo periodistas o historiadores que estaba consignando el hecho. Sabemos por testimonio de la gente que estuvieron en el lugar, que se salvaron, obvio, ¿no? Si se murieron no te puede contar un poco la historia. O sea, simplemente por el testimonio de algunas personas que estuvieron presentes, es que sabemos lo que pasó con Luis Viale. Y eso, digamos, es mérito suficiente para que el ser humano, o los argentinos en este caso en particular, tome medidas para que la posteridad recuerden acerca de Luis Viale. Pero es interesante con Cristo es que, a pesar de la gran cantidad de evidencias testimoniales y evidencias, digamos, escritas, y aún evidencia científica, aunque usted no lo crea, usted sabe que la descripción de los evangelios, existen muchas evidencias científicas en la descripción de los evangelios, ¿sí?, que habla acerca de la muerte de Jesucristo. De hecho hay experimentos médicos que se ha hecho en las últimas décadas y que ha determinado que Cristo realmente, la forma que Cristo murió en la cruz, fue porque literalmente le explotó su corazón. Pastor, ¿dónde sale eso? ¿Sale los evangelios? O sea, es interesante que cuando los evangelios, los escritores de evangelios, consignan los detalles, tipo no lo hace diciendo, esto mire, médicamente, no, ellos cuentan lo que vio, lo que el Espíritu Santo le recuerda, lo que ellos vieron o fueron testigos, y siglos después, el avance de la ciencia, leyendo esto, mira, se pone a experimentar y descubre que tal cual cosa. No sé, usted sabía que nadie se muere por la crucifixión. ¿Sabían eso? O sea, cuando hablamos que murió crucificado, o sea, sí, se dice que murió crucificado, pero nadie se muere por la crucifixión. A ver, haga la prueba. Clávese un clavo en su pie y dígame si se muere por ese hecho. O en su mano. Yo no sé usted, pero yo tengo acá mi mano.
Uy, acá está. Tengo un puntito negro en la palma de la mano. ¿Fue en serio? Porque un día estaba en la primaria, le saqué punta, pero una punta a mano por un lápiz, y no sé qué hice, después me lo clavé en la mano. De lindo. Y el tema es que después me quedó esta, digamos, con una marquita negra hasta hoy. Tengo acá una marca, ¿sabe qué? Una pelea, estaba en 4º grado, me agarré pina con un compañero, el negro me clavó un compás en el brazo. Es verdad. ¿Y qué hice yo? Le dije, amigo mío, te perdono porque es la voluntad de Dios. Saqué el cinturón, agarré la villa, lo corrí por todo el colegio a Villazo. Se acabó la discusión. Y el negro al día siguiente volvió con un palo, con un clavo oxidado. Me salió a buscar en el recreo. Gracias a Dios que más o menos me defiendo, no es una gran cosa. Lo agarré del cogote, lo tiré al piso, le entré a la piña. Mire, un día me dijeron, vino la directora, me dijo, cambiate de escuela porque acá no te vamos a seguir bancando. Así era mi vida. Pero el tema es eso. El tema es nadie se muere porque te clava un clavo en la mano. Exactamente, la muerte de la cruz es una muerte horrenda, entre otras cosas, por el sufrimiento prolongado, y aparte, uno finalmente se muere por asfixia. Yo no le digo que es exactamente igual, pero creo que puedo tener un pequeño atisbo de lo que significa estar en la cruz y morir asfixiado. Usted sabe que un año estuvimos ahí en Bariloche practicando el canopy. ¿Sabe lo que es el canopy? Vos te vas, digamos, a cierta altura en los cerros, y los negros, la gente que arma esto, tiene árboles altos, arman como base. Entonces vos te vas deslizando sobre un cable de base en base. Entonces vos te subís, te pones un arnés, te da un pedazo de cuero bien duro, y entonces te cuelgan, con ese arnés te cuelgan de cable ese, de acero, y te empujan, te deslizás hacia la próxima, o sea, siempre bajada, hacia la próxima base. Y cuando vos estás llegando, vos vas con eso, cuando estás llegando, ¿cómo frenás? Venís con todo el envión. Tirás del cable, ¿sí? Y ese cambio, digamos, si se quiere, la curvatura del cable, desacelera la fuerza con la que venís, de manera que cuando llegás a la próxima, digamos, estación, la gente que está ahí te recibe y te puede frenar y te saca el arnés y bajas. Había un tramo que era bastante largo. Vieron que por más que sea un cable de acero grueso, cuando es muy largo, ¿qué hace? Por la misma fuerza de la gravedad se empieza a pansear. Entonces uno dice, bueno, iba a ir más adelante siempre, y después le iban los chicos para que la madre lo reciba, y después venía yo al final. Vengo tranquilo, estoy llegando, se me ocurre, y hago esa presión sobre ese cable. Bastante presión, y antes de lo que debía presionar. ¿Qué pasó? Frené, y me quedó, digamos, donde tenía allá adelante. No había forma de llegar. ¿Y qué hace? Vos estás con una red, ¿qué hace? Se empieza a retroceder. Claro, va hacia la curvatura, digamos, entonces voy para atrás, empiezo y me quedé ahí colgado. Luego fue una sensación horrible, porque aparte, los chicos, ¿qué hacían? Por ejemplo, buscaron miles de formas de poder solucionar. La solución habitual es que viene uno de los instructores, viene del otro lado, está agarrando de cable, viene, engancha digamos, tu arnés, y el tipo se vuelve y te va arrastrando. El negro que vino me enganchó y él no se movía, yo tampoco me movía. No había forma. Entonces desistieron. Después dijeron que, bueno, vamos a lo siguiente. Vinieron desde el piso, y era muy alto porque yo tenía árboles abajo. Empezaron a tirar un cable para arriba, y claro, no llegaban porque estaban los cables, y los negros estaban los gritos, insultando porque no llegaban.
Pero pasó mucho tiempo. Había un momento que yo no podía soltar, porque me quedaba todo el arnés agarrar la cintura y estabas así colgada y es horrible, te duele todo. Pero llegó un momento que era tanto el cansancio que tenía, hacía el esfuerzo para levantarme y agarrar del arnés y me costaba respirar. Quería levantarme porque si soltaba no podía respirar y cuando la agarraba, un ratito tenía que soltar porque estaba muy cansado y tenía que soltar. Es más, fíjese, delante del Señor le digo esto, no exagero. Hubo un momento que miré hacia abajo, dije, me suelto. O sea, era entre el dolor y el cansancio y esto de costarte respirar, consideré la posibilidad de tirarme hacia abajo. Dice, soltar y caerme. Es más, cuando lograron rescatarme, a partir de ahí le dije, no freno nada, voy y me estrolaba contra el árbol de la presentación, pero no iba a frenar ni por loco, ni por nada. Y iba, ¡pah!, y me estrolaba, ya hasta me aseguraba que llegué. Cuando, no sé si los chicos se acuerdan, pero el tema es que subí al micro, a la combi que nos llevaba de regreso al hotel, había un momento pararon para hacer un mirador, y yo no me quise bajar, estaba tan destruido, no quise bajar. Es más, me tentaron que iba a bajar a comprar un choripán, le dije que no. Llegamos al hotel y me dormí todo el día. Estaba agotadísimo. La persona que está en la cruz, pasa eso. Vos estás colgado, no te morís. Literalmente no te morís. El problema es que no guste la gravedad con el tiempo, te va a tirar hacia abajo, te va deslizando. Y empezar como estaba yo, soltado, eso, caído, te empieza a costar respirar. ¿Qué hace? Entonces hacer el esfuerzo, te levantás para respirar. Una crucifixión puede durar días, depende de tu estado físico. Te vuelve a deslizar. ¿Sabe qué pasa? Llega un momento que es tanto el esfuerzo físico que toda la musculatura se empieza a calambrar. Va a haber un momento donde ya no vas a obtener fuerza ni tu cuerpo no te va a responder para que puedas levantarte y no vas a poder tomar esa bocanada de aire y vas a terminar asfixiado. Y eso puede llevar muchos días incluso. En la historia he registrado casos de crucifixión que han durado más de 3 días con el pobre tipo ahí arriba. Fíjese en los evangelios, cuando dice los judíos, cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Cristo, dice que Pilato se sorprendió de que ya se haya muerto. Y manda un soldado a certificar eso. Y Juan consigna esa historia. Que el soldado fue, clavó una lanza a su costado y salió, no me acuerdo si era agua y sangre o sangre y agua. Es interesante, hay un libro de apologética muy lindo, la verdad que fue el primer libro de apologética que leí, la verdad que y me gustó muchísimo, se llama Evidencia que exige un veredicto. Búsquelo, léalo, lo tenemos en el drive de la iglesia. Si usted quiere puede entrar en el drive de la iglesia y leerlo, pero para eso tiene que entrar primero al canal YouTube y conseguir 50 likes y eso le da acceso al drive de la iglesia. Ahí le mandamos la clave para entrar. Y McDowell, el autor de este libro, cuenta de precisamente el experimento que ha hecho un médico, un fisiólogo, y entonces hizo un conjunto de experimentos y su conclusión final es que para que se produzca el relato de Juan, como Juan tal como él vio y contó, es la única forma que eso ocurra es porque literalmente explotó el corazón. Y se murió. Y claro, tengan en cuenta que Cristo allí no estaba soportando solamente los castigos que él, digamos, tuvo y que lo ha debilitado indudablemente. No es solamente el tema de la corona, no sé si ustedes saben, les conté muchas veces cómo era digamos, el castigo romano ¿cómo se llama? Los latigazos. ¿Saben cómo es? No es que era un látigo. Usted sabe que el látigo es algo que bien hecho, hasta tiene tanta velocidad el látigo, la punta en particular, que supera la barrera del sonido. Los látigos romanos eran un látigo que terminaba en 7 puntas. Cada punta estaba atado un pedazo de hueso o metal.
Y como un acto de misericordia, ellos te decían, el castigo era 40 latigazos menos 1. Cada latigazo usted lo tiene que multiplicar por 7. Entonces, aparte de estos chicos, no es Abigail. Eran unos máquinas, digamos, de asesinar, que los negros venían con toda su fuerza y te revoleaba ese látigo y eran 7 puntas que se incrustaba en tu cuerpo. Después llamaba a un médico cirujano y dice, vení. Haceme un pequeño corte para que yo pueda... No, así como te incrustó los 7 extremos, te lo arrancaba literalmente cuando saca y retira ese látigo. Imagínenselo, esos 7 latigazos, multiplíquelo por 39. Y eso le puede dar la pauta de cómo quedó el cuerpo de Cristo después de ese castigo romano. Imagínense cómo queda un cuerpo humano después de eso. Pero el gran problema es que en la cruz de Calvario, Cristo no estaba llevando digamos, lo lastimado que estaba su cuerpo. Era básicamente, había 2 problemas graves que estaba teniendo Cristo en la cruz de Calvario. Uno era el pecado de la humanidad entera. Él estaba sufriendo el castigo de todos nuestros pecados. Y ese hecho ha producido una ruptura en la comunión entre el Padre y el Hijo. O sea, no sabemos qué significa esto, porque no tenemos ni idea lo que significa la eterna comunión entre el Padre y el Hijo. No tenemos ni idea. Pero indudablemente ha sido un elemento de extrema angustia para Cristo. Pero a pesar de eso, Cristo le dijo que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Si usted considera que el dolor que usted siente hoy por estar sentado acá en el banco es comparable al dolor de Cristo en la cruz de Calvario, lo que le puedo decir es que ególatra es usted, que tiene una exaltación impresionante de su propia autoestima, y qué maricón que es, que llora por cualquier estupidez. Entonces, fíjese un detalle. Entonces, lo que encontramos acá es este concepto, ¿sí? Y esta idea de que puedo lograr el ser humano, ¿sí?, alcanzar sabiduría por sí mismo. Ese concepto parte de lo que es el concepto de lo que es digamos, el yo, el ego viciado. El ser humano cree que su potencial es infinito. Y por supuesto puede competir con Dios. ¿Sabe cuál es uno de los grandes propósitos, o no propósitos, uno de los grandes objetivos del ser humano? Es lograr lo que Dios ha hecho: crear vidas. Ellos niegan la creación de la vida por parte de Dios. De hecho, la vida no surge por un proceso digamos, por el desarrollo o diseño y desarrollo de una inteligencia que ha dado plan y propósito a esa vida, sino que surge por el azar. Porque básicamente este es el concepto. ¿Okay? En esa tierra primitiva, por alguna razón, si por algún motivo, una materia orgánica de golpe adquirió vida, ¿sí?, aunque sea una vida incipiente, unicelular y todas las estupideces, lo que sea, pero esa vida unicelular que surgió de golpe de la nada, pudo desarrollar o evolucionar hasta ser lo que somos nosotros actualmente. Entonces negamos que la vida, que Dios sea el creador de la vida. Negamos que Dios es el que dio origen a todas las cosas, pero el ser humano cree que puede crear vida. Qué interesante la contradicción. No, la vida no fue creada por nadie. La vida surgió sola de la nada, pero yo puedo crear vida. ¿En qué quedamos? Si vos podés crear vida, entonces quiere decir que es totalmente factible pensar que hay una inteligencia que haya creado la vida. No entiendo sino esta lógica que yo diga,
nadie, el micrófono surgió por casualidad. No fue, nadie pudo hacer esto, sino solamente la inteligencia de la naturaleza, pero yo puedo crearlo. O sea, es incoherente este planteo, pero esto es lo que plantea el ser humano. Esto forma parte de la sabiduría del hombre. De hecho, fíjese un detalle. Nosotros vivimos en una sociedad, una cultura, digamos una cultura greco-latina. ¿Ok? Usted sabe que toda la cultura occidental prácticamente es emergente de la cultura greco-latina. De hecho, toda la cultura occidental, en mayor o menor grado, ¿ok?, deriva prácticamente de lo que es la última gran, entre comillas, civilización, imperio, que es el Imperio Romano. Y esto no es solamente cierto a través de la cultura, de las leyes o de la filosofía, también es cierto porque la Biblia dice esto. Fíjese cuando usted estudia el libro de Daniel, ¿okay?, y está la profecía acerca de cuánto tiempo, o sea, Daniel como buen judío le dice a Dios, ¿cuánto tiempo más va a ocurrir esto? Porque fíjese que en el libro de Daniel se desarrolla un gran concepto que es el imperio mundial de los gentiles. Entonces Dios le dice a Daniel, che, mira, a partir de acá comienza un periodo de dominio de los gentiles sobre este mundo. Y Daniel, por supuesto, pregunta, ¿y cuánto tiempo va a tardar esto? Entonces Dios le dice, 2300 tardes y mañana, y cosas por el estilo. Capítulo 7, capítulo 9, después nos va a dar la profecía de las 70 semanas. Y sabemos que hay una, que ya se cumplió las 69 semanas y falta la última semana, la semana 70. Pero fíjese que en Daniel aparece dos figuras para graficar este imperio mundial de los gentiles, el dominio de los gentiles sobre este mundo. Uno es la estatua, que fue el sueño de Nabucodonosor, y el otro es los 4 animales que aparece en el libro de Daniel, que grafica precisamente lo que es cada imperio. Sabemos que en esta estatua la cabeza es el imperio babilónico, después aparece lo que será el imperio medo-persa, después aparece el imperio griego, y finalmente, de la cintura para abajo, no lo dice el libro de Daniel, pero sabemos que es el imperio romano. Es decir, que el dominio mundial de los gentiles termina con el imperio romano. Es decir, que lo que Dios está diciendo que después de la última gran civilización de imperio, toda la humanidad, la humanidad en general, va a continuar bajo la influencia de este último gran imperio que es el imperio romano. De hecho, fíjese una cosita, nosotros en derecho estudiamos el derecho continental, que es de origen latino. De hecho, el latín es un idioma que ha impregnado todos los idiomas modernos occidentales. Fíjese que el 60% de las palabras del inglés tienen raíz latina. Te lo dice de otra forma. Usted ve en español, ve un libro que dice televisión. Una literatura inglesa que dice televisión. Es lo mismo, pero bueno, suena diferente. China, un país que viene de otra tradición cultural, comienza a desarrollar un sistema legal a nivel mundial y empieza a imitar, ¿qué cosa? Un sistema legal continental. ¿Ok? Fíjese, más allá que la imperfección del sistema legal chino, que es un cuento en muchos sentidos todavía, pero fíjese este concepto. De hecho, una de las grandes aportes que ha hecho esta cultura greco-latina o romana ha sido, ¿qué cosa? El desarrollo, la importancia del desarrollo del intelecto, la filosofía y cosas por el estilo. Y este pensamiento entró en el mundo cristiano. En las iglesias hoy por hoy, lo que importa es el conocimiento. Entonces, cuando alguien viene y te habla, te cuenta un montón de cosas, digamos, o que vos decís, ¿cuánto conoce? Muchos son verseros impresionantes. Claro, versean porque yo no sé, y a mí me mete cuento cualquiera. Y creemos que en el mundo cristiano hay una ponderación por el conocimiento.
Cuando el cristianismo bíblico es un cristianismo por excelencia de acción y de vivencia. La sabiduría de la palabra de Dios no es el conocimiento. El concepto de la sabiduría de la palabra de Dios es el conocimiento aplicado. Es decir, que lo que importa no es cuánto usted conoce la Biblia, sino cuánto es que lo pone en práctica en su vida. Esto es el concepto básico de la palabra de Dios. Fíjese que aún el mundo cristiano ha sido permeado por este pensamiento de mundo actual, de la importancia de la sabiduría per se como fin último. Y Dios te dice, no, el fin último nunca es el conocimiento en sí mismo. No es el conocimiento por el conocimiento, sino cuánto es lo que llevas a la práctica de ese conocimiento. Y este es el punto central. ¿Se entiende el concepto? Entonces fíjese que encontramos esta cosa interesante. Por un lado, Dios dijo, todos árboles que yo en mi voluntad, ustedes pueden disfrutar. Y Adán y Eva lo redujo a lo que Dios dijo que no lo haga. La codicia de desear solamente lo que Dios prohíbe. Y en ese proceso la mujer empieza a... Lo que Dios dijo que esto es así, se transforma en lo que ella dijo. Es un acto precisamente de querer ocultar la palabra de Dios para exaltar su propio conocimiento. Y dijo, todo lo que es contrario a Dios es digno de ser recibido. ¿Por qué? Porque nos da sabiduría. Y hoy por hoy, lamentablemente, y muchas veces contribuimos los creyentes a todo esto, es que el mundo académico es que si vos sos un ignorante, si vos sos un tipo un bruto que cae y come pasto, entonces está bien que vos querés hacer la Biblia. Pero las personas que tenemos estudio, tenemos capacitación, tenemos títulos, nunca vamos a creer en esa mitología de la Biblia. Es decir, que vieron como Eva, Dios dice que esto es agradable, es bueno, Eva lo deforma diciendo yo digo, y no es Dios. Y hoy por hoy el ser humano dice, yo soy sabio, pero Dios no lo es. ¿Entienden el concepto? Da vuelta al proceso, entre comillas, y nosotros los creyentes habitualmente contribuimos a esto. ¿Sabe qué forma? Hablando de estupideces sin ni siquiera leer, estudiar la Biblia. Estamos totalmente incapacitados, mínimamente, de defender la fe de la Escritura, porque no tenemos conocimiento para hacerlo. Así de simple, así de sencillo. Y claro, uno ve muchos de los pastores que salen a predicar en las redes sociales y dice cada estupidez, como el pretendido pastor. ¿Se acuerdan del pastor ¿cómo se llama este loco? El de Onda de Amor y Paz, ¿cómo era que se llamaba? Jiménez. Hace años atrás en una entrevista le preguntaban por el calvinismo, bueno, este señor Calvo, esto es literal, el tipo no tiene ni idea de lo que está hablando. Esto es literal, esto es en serio, búsquelo. Hay una entrevista que le preguntaban por el calvinismo y el tipo habló del señor Calvo. Nos reímos, pero la verdad, fuera de broma, nosotros hacemos lo mismo. Tenemos un conocimiento tan grande acerca de las Escrituras y eso además genera una incapacidad absoluta de poder defender nuestra fe y defender la palabra de Dios. Y en parte esto también el mundo bautista o muchas iglesias fundamentalistas lo ha desarrollado también, digamos, la propia filosofía que existe en las iglesias. Usted sabe que en la antigüedad, usted sabe que universidades prestigiosas como Harvard, como Yale, de hecho, ¿alguien conoce cómo es el escudo de la Universidad de Harvard? Es un escudo que tiene una cruz y la leyenda del escudo, ¿sabe qué dice? Fe y veritas, fe y verdad. Es el escudo de la Universidad de Harvard. Estas universidades fueron creadas, ¿saben para qué? ¿Para qué fueron fundadas? Para la formación de los pastores. Esto es en serio, no es broma. Búsquelo, esto está en la historia. Estas universidades fueron fundadas para la formación de los pastores.
Pero en algún momento el mundo cristiano empezó a decir que el conocimiento secular es malo. Entonces recluimos a nuestros jóvenes y decimos, ¿querés servir a Dios? Anda a estudiar un instituto bíblico o un seminario. En algún momento se empezó a dividir esto, es decir, que si vos no querés servir a Dios, anda a estudiar, digamos, podés ir a una universidad secular. O estudia sobre, si no, tenés que estudiar, como si estuviera totalmente divorciado. Hasta hace un siglo atrás, los mejores, digamos, elementos de una iglesia era lo que llegaba al pastorado. Todo usted conoce la Biblia anotada por Scofield. Si no, bueno, calcula lo han escuchado. Es un estilo, digamos, lo que Scofield hizo, después fue imitado por muchos otros autores, y entonces usted tiene la Biblia anotada por Riley, la Biblia Thompson, y o la Biblia de los reformados, digamos, con comentarios de Sproul y cosas por el estilo. Pero prácticamente el primero que empezó a desarrollar esta obra, este tipo de obra, fue Spurgeon, fue Scofield. Usted sabe que Scofield fue un tipo que escribió libros, se le ocurrió pastorear iglesias, estudió las escrituras de manera que puede desarrollar lo que era bien anotada por Scofield, y además, ¿sabe qué? El tipo fue abogado y fue el fiscal del distrito de Nueva York en los Estados Unidos. Y usted empieza a leer muchos de esos autores. Por ejemplo, siempre le digo Sir Robert Anderson, su libro El Príncipe que ha de venir, sobre la profecía de Daniel, para mí, en su estilo o su contenido no ha sido superado. El libro El Príncipe que ha de venir fue escrito en 1880, o fue publicado. Además de escribir libros cristianos, lo que sea, el tipo hasta fue director de Scotland Yard. Y la reina de Inglaterra le ha dado el título de Sir. Es un título honorífico. Por eso ahora hablamos de Sir Robert Anderson. Pero en algún momento la cosa se dividió. Entonces, si vos querés ser verdadero, tengas un seminario, un instituto bíblico. No importa que el nivel sea paupérrimo en la Argentina, estos niveles son paupérimos. Realmente, los niveles de educación de nuestros pastores es realmente es degradante. Y no hemos capacitado a nuestros pastores, a nuestros maestros, para poder hacer frente a esto. Y entonces permitimos que esta idea avance en el mundo. El conocimiento, la sabiduría, la ciencia pertenece a aquellos que no creen la Biblia. Y los que creen la Biblia son todos los brutitos, y son brutos, ¿qué creen? Son ignorantes y van a creer en toda esa mentira. Inevitablemente. Pero el gran problema es que esto tiene consecuencias y hace que cuando nosotros compartimos el Evangelio, hay muchos que cuestionan correctamente, con fundamento, acerca de las Escrituras. El problema es que nosotros no estamos preparados para mostrarle el error y la falacia de su pensamiento. Pero hay muchos que lo hacen por una cuestión de soberbia, como una especie de, digamos, de justificativo de por qué no creo en Cristo por todas estas tonterías que yo digo. Lo que yo le dije el otro día. En todos los casos que yo conozco, que hemos debatido sobre el tema de la Biblia, yo digo que el 99%, para no decir la totalidad, los tipos nunca leyeron la Biblia. Yo digo, ¿qué debatimos, hermano, si no conocés la Biblia? Por esta razón también, en las iglesias de Cristo, muchos creyentes creen que es más sabio que Dios. Por esa razón, yo no voy a sujetarme a lo que Dios dice. Porque como yo veo las cosas, como yo desarrollo mi vida, como los conceptos, los valores acerca del bien y mal, de lo correcto e incorrecto, yo lo tengo mucho más desarrollado que Dios, por lo tanto, se va a hacer lo que yo digo y Dios se tiene que sujetar. Y la pregunta mía es, al finalizar este campamento, mis hermanos de la fe, ¿cuántos de ustedes seguirán aquí? Y no digo que lo diga o no lo diga, pero seguirá de aquí. ¿De qué forma?
siguiendo su propia vida. ¿Sabe qué significa esto? Que usted le está diciendo a Dios esto. Mi vida, como yo lo estoy haciendo, como lo estoy viviendo, como lo estoy desarrollando, es infinitamente mejor, superior a tu voluntad. Por lo tanto, yo no voy a cambiar. No voy a doblegarme. No voy a modificar un ápice en mi vida. Nada de lo que tengo en mi vida, con las decisiones mías, las decisiones sobre mi familia, sobre mis hijos, marido, esposa, sobre lo que sea, no va a cambiar nada. Porque yo soy más sabio que Dios. Y antes que usted diga, pastor, ¿por qué estás jugando? Yo te reitero nuevamente. Cuando vengas y me muestres con tu vida que se ha cambiado sujetándote a la palabra de Dios, te pediré disculpas públicamente. Si no, me gustaría que algún día digas, pastor, tenía razón. Y esa misma razón por la que muchos incrédulos no quieren venir a Cristo. Prefiere estar de acuerdo con esta lógica de la importancia de darle el nombre a una calle, una estatua, a alguien que un día se sacrificó por otro, pero voy a seguir negando el sacrificio universal de Cristo por toda la humanidad. Porque uno es lógico, uno es razonable, el otro, en mi propia sabiduría, es totalmente ilógico. Si no, si usted me dice, pastor, esto no es cierto, entonces la pregunta es, ¿por qué todavía no creíste en Cristo como tu Salvador? ¿Por qué todavía no llegaste a los pies de Cristo en busca del perdón de pecado y vida eterna? Si es ilógico lo que vos pensás, entonces Dios tiene razón. Si es lógico tu pensamiento, entonces Dios está equivocado. Es muy simple. A ver. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Lo que vos estás diciendo. ¿Tu lógica supera la de Dios? ¿Tu sabiduría superior a la de Dios? ¿Tu pensamiento superior al pensamiento de Dios? Es la soberbia elevada a la enésima potencia. Y quiero decirte algo, no es que no puedo venir a Cristo porque tengo dudas sobre la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, con 15 años, recuerdo un día domingo, un 21 de diciembre, llegué a mi casa, no le voy a decir el año, llegué a mi casa, me senté en mi cama con un folleto que habla de Cristo. Leí el folleto, lo volví a leer y lo volví a leer. Y pregúnteme qué sabía acerca de Dios, de la Biblia, nada, más que los versículos que aparecían en ese folleto. Pero la verdad es esto, si es verdad el Evangelio de Cristo, tengo que tomar una decisión. Sea rechazando o sea creyendo. Y yo recuerdo que el pensamiento fue algo muy simple. Y si esto es mentira, ¿qué pasa esa noche? Bueno, si es mentira no pasa nada, porque a mí no me está exigiendo que entregue un brazo, que done un órgano, no me está exigiendo que dé toda mi fortuna. Si es mentira no me hace no me genera ningún tipo de perjuicio, de nada. Absolutamente ningún tipo de perjuicio. En la vida estamos acostumbrados a las decepciones de los engaños. Hace años atrás Samuel estaba en la iglesia Ciudadita y siempre nos hablaba de su amigo Choi. No, volvía loco con el bendito Choi. Y llegó un momento, es más, creo que con Samuel fue la primera vez que acuñamos la idea de un amigo imaginario. Que después se proyectó en Fede con su madre imaginaria. Y no llegamos a conocer a Choi. ¿Algunos lo conocieron a Choi? Y ahora me entero que se arropina con Choi. Dejó de ser amigo. Se decepciona de su amigo. Así que es una cosa normal en la vida. Si esto era mentira, bueno, ya está, ya está, lo tiro y se acabó la historia, total, en nada me ha afectado. Pero la pregunta es si es verdad, ¿qué pasa? Si es verdad acerca de mi pecado, acerca de
la eternidad y una condenación eterna, acerca de que realmente tiene consecuencias mis pecados, si es verdad, y no creo, tengo una consecuencia eterna. La única razón por la que no está dispuesto a venir a Cristo en busca de esta verdad es porque vos, como Eva, como Adán, desde el comienzo de la humanidad, desarrollamos este mito. Yo soy sabio. Yo tengo una inteligencia superior. Yo soy quien puedo decidir y determinar todo lo bueno, lo malo, lo incorrecto y lo correcto. Yo no tengo límite. Por eso no acepto la sabiduría de Dios. Diga lo que diga, este es el pensamiento detrás de cada persona que sin razón alguna, y muchas veces con razón, rechaza a Cristo y el Evangelio de Cristo. Así que, hoy por hoy, vas a tener que decidir si la sabiduría de Dios, porque dice Pablo claramente, 1 Corintios, hablando de la sabiduría de Dios, en la salvación del hombre, si la sabiduría de Dios es inferior a tu propia sabiduría. De manera que lo que Dios dice es la sabiduría de Dios para la salvación del hombre, para vos es una necedad porque la sabiduría está de tu lado. En el fondo, hoy por hoy, esa es la decisión o la lógica que tenés que resolver. ¿Son más sabios que Dios? ¿Son más inteligentes que Dios? ¿Tenés mayor capacidad intelectual que Dios? ¿Tenés mayor posibilidad de desarrollo? Mucho más que la mente de Dios. Por lo tanto, yo no puedo sujetarme a algo que está por encima de mi sabiduría. Y la salvación significa, mi querido amigo, ese reconocimiento que mi sabiduría, lo que yo hice y donde llegó mi vida, es absolutamente fútil. No sirvió para nada. Por eso necesito de Cristo, para salvación y perdón de pecado. ¿Cuál va a ser tu decisión? Y mi hermano la fe nuevamente. Mira tu propia vida. Mira tu propia existencia. Mira tu familia. Y la pregunta es, ¿soy más sabio que Dios? De manera que voy a insistir y persistir en mi forma de vida, en lo que yo creo que está bien, en lo que yo creo que es razonable, que es correcto, y así sucesivamente. O tal vez hoy tengo que venir a Dios y reconocer que no es así. Y necesito de la sabiduría de Dios para el desarrollo de mi propia vida. ¿Cuál va a ser la decisión que vas a tomar el día de hoy? Vamos a cerrar los ojos con la cabeza inclinada. Nuevamente, Jesucristo, tu Salvador. Ya está, deja el chamullo. No es un problema de que no puedo porque tengo serios conflictos intelectuales. Es mentira, no querés, porque es mucho más importante para vos tu propio mito, tu propio relato, tu propia mentira, que la verdad del Evangelio de Cristo. Por eso no venís a Cristo. Y preferís persistir en tu propia mentira. Así que vendrás a Cristo hoy y dejarás de lado toda esa mentira, esa justificación barata, y vendrás a Cristo para encontrar perdón de pecado y vida eterna, ¿o no? Y aquello que profesamos ser salvos, la pregunta es, hablar con Dios y le diré a Dios, ¿sabe qué? Mi vida es un desastre. Hice lo que yo quise toda mi vida, lo que yo creía que era bueno, era correcto, y sigo desarrollando mi propia filosofía
de vida. Pero hoy vengo a ti, mi Dios, para decirte que he fracasado y necesito de la sabiduría de tu palabra para ser practicada en mi vida. ¿Cuál es tu decisión esta tarde? Padre, queremos darte gracias por tu palabra, agradecerte nuevamente por todo lo que...